Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida una vez más al estudio bíblico en casa. Es un privilegio nuevamente poder estar con ustedes y que podamos seguir hablando acerca del Evangelio de Cristo. En esta tarde vamos a hablar acerca del gran dilema. Y para que podamos empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que ponga, Señor, las palabras en mi boca, en mi corazón, para poder compartir tu palabra que es verdadera, Señor. Permite que estemos atentos a lo que tú tienes que decir y que podamos comprender cosas nuevas, pero también para poder llevarlas a la práctica. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en las semanas anteriores nos estuvieron hablando acerca de las cualidades de Dios que lo hacen único, como que Él es amor, que es justo y que es santo. También en la siguiente semana nos hablaron acerca de las características humanas, que básicamente podríamos decir que eh, hacen que la relación entre el hombre y Dios parezca poco probable, justamente porque en el humano se manifiesta la corrupción moral. Entonces, la consecuencia de ella es que delante de un Dios que es amoroso, que es santo, que es bueno, la humanidad es considerada culpable. Y la Escritura nos menciona con toda claridad en el Salmo 14, del 1 al 3, lo siguiente. Dice así la palabra de Dios: Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ninguno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, con una humanidad así, podemos ver que de verdad a nuestra lógica simplemente podríamos decir que sería muy, muy difícil que Dios se pudiera relacionar con personas así. Y un ejemplo de esto que podemos mencionar es lo que sucedió en el Edén, cuando Dios dispuso tener una relación con el hombre y la mujer que Él creó. Y sin embargo, ellos decidieron quebrantar la única regla que Él dispuso que obedecieran. Entonces, debido a esto, esa cercanía con Dios se rompió. Y este tipo de situaciones también se repiten no solo en los individuos como tal. Tristemente también suceden en naciones enteras que voluntariamente deciden seguir sus propias normas y dejar de lado las promesas hechas a Dios, y también en no darle el valor suficiente ni siquiera a las promesas que Dios ha dado basadas en su amor, en su misericordia y en su bondad. Y esto es terrible porque ¿cómo puede ser posible que nosotros demos por poco valioso las promesas que Dios ha hecho? O simplemente que se nos haga fácil prometerle algo a Dios para no cumplirlo. También tenemos en este caso el ejemplo del pueblo de Israel, que una y otra vez eligieron quebrantar las leyes de Dios, que Él les había ordenado obedecer y que les fueron enseñadas por medio de Moisés. Y no fue una sola vez la que ellos le fallaron a Dios, porque constantemente ellos estaban faltando a esas leyes. Y la justicia de Dios, basada en su amor y bondad, Él tuvo que entregarlos a manos de sus enemigos cada vez que fue necesario, pero también les mostró su amor y su misericordia cada vez que ellos lo buscaban arrepentidos de sus acciones. Y en el libro de los jueces nosotros podemos encontrar varios ejemplos de esto. Y Romanos 2:6 nos dice: Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Parece de verdad difícil que nosotros podamos comprender cómo Dios, siendo bueno, justo y santo, perdona a aquellos que merecen castigo. Esto puede parecer una contradicción y sin embargo no es así,
La palabra de Dios en Job 34 del 10 al 12 dice: Escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Él paga a las personas según lo que han hecho. Las trata como merecen. En verdad, Dios no hará el mal. El Todopoderoso no torcerá la justicia. Y en Proverbios 17:15 dice: absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Y esto, si nosotros pensamos en la actualidad yo creo que desde el principio de los tiempos, absolver al culpable y condenar al inocente, eso es parte de la naturaleza humana. Obviamente no de todos, pero sucede. Sin embargo, con Dios no sucede así. En ambos pasajes nosotros comprobamos que Dios es fiel a las cualidades que Él posee. Acuérdense que estamos hablando de su amor, de su justicia y de su santidad. Y por esas simples características, cualidades que Él tiene, Él no va a mostrar favoritismo con nadie. Él va a tratar a todas las personas conforme Él nos ha expresado en su palabra. Ahora bien, en nuestra lógica humana, nosotros podemos entender que Dios castigue, reprenda, corrija a aquella persona que lo merece, pero que perdone porque sí, y especialmente sabiendo que ese alguien ha hecho mal, eso ya nos cuesta más trabajo comprender y deberíamos de reflexionar en ello. Solo que no debemos olvidar que la mente de Dios y sus pensamientos no son como los nuestros, y así nos lo corrobora Isaías 55:8, que nos dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Ese es nuestro Dios. Él piensa, hace, dice las cosas de una forma en que solamente aquellos entendidos van a comprender. Y no es que sea tan difícil, sino simplemente ya nos hablaban que entre más nosotros nos acercamos a Dios, más lo podemos conocer y más fácil va a ser para nosotros entenderlo. Pero estamos hablando aquí de que con nuestra lógica humana no lo vamos a poder comprender. Para eso necesitamos la ayuda de Dios, la guía de su Espíritu, para que nosotros podamos entender realmente lo que Él nos está tratando de mostrar. Solamente tenemos que tener muy claro: sus pensamientos están muy por encima de los nuestros. Y aun cuando a nosotros no nos parezca lógico, natural, normal, no quiere decir que Dios esté actuando en forma incorrecta o en forma incoherente. Y la verdad es que podemos estar agradecidos de que Dios no actúe ni piense como cualquier humano que peca o que es incapaz de cumplir con su palabra, o que un Dios que no escucha ni responde cuando nosotros le hablamos. Gracias a Dios, Él no es así. Porque si así fuera, entonces sería como cualquiera de los otros dioses a los cuales muchas personas confían. Y sabemos nosotros, por la palabra de Dios también, que esos dioses no escuchan, no responden. Obviamente no pueden cumplir con cosas que no prometen, ¿sí? Nosotros somos quienes, más bien el hombre es el que decide creer en ellos. Pero también Jeremías 10, del 6 al 7, nos habla de quién es nuestro Dios. Y eso es muy, muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Porque dice así el profeta Jeremías: Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. Y de verdad debemos de tener bien presente que en esta tierra y en todo el universo y en todo lo que existe, no hay nadie como nuestro Dios. Y podemos decir que verdaderamente Él es el Rey. Él debe de ser el Rey de las naciones y debe de ser Rey en nuestras vidas.
Entonces, ¿cómo puede el Señor justificar a los pecadores y seguir siendo justo? Esto parece así como, a ver, ¿cómo justifico a alguien que hace mal y que yo no deje de ser quien soy? Pero gracias a su grande amor, Dios preparó una serie de acciones para que esto pueda hacerse sin que Él falte a los principios que Él mismo estableció. Y como dijimos antes, no solamente son sus principios, es la esencia de su ser. Por lo tanto, Él no puede fallar en eso. Y lo vamos a entender cuando nosotros podamos comprender su amor, su misericordia y su gracia, es lo que lo mueve a actuar de manera contundente para poder justificar a alguien que no lo merece. Y es en la siguiente sesión cuando nos van a dar las respuestas a estas preguntas. Nosotros estamos hoy confiando en que Dios va a traer claridad a nuestra mente, a nuestro corazón, y que nos va a permitir corroborar que nuestro Dios es el único Rey en quien nosotros debemos y podemos confiar. Y vamos a terminar con una cita que se encuentra en Romanos 3:26, la segunda parte, en donde nos dice: Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Vamos a tratar de recordar estas palabras. Yo sé que con la ayuda de Dios, en la próxima sesión, esas dudas que pueden surgir en nosotros van a ser aclaradas. Yo les pido que sigamos escuchando esta serie para que en verdad el Señor pueda aclararnos todo y que podamos tener esa certeza en nuestro corazón de por qué podemos hoy decir que creemos en Dios y por qué podemos mantenernos en esa fe. Yo los invito a que para terminar oremos y le demos gracias a Dios porque en verdad en su palabra encontramos muchas cosas que nos sorprenden y que yo sé que nos van a seguir sorprendiendo en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Hoy te suplico porque tú traigas a nuestro corazón sabiduría, porque tú nos des ese entendimiento, Señor, para poder comprender de verdad lo que tú nos quieres decir, para que no demos por sentado, Señor, tus promesas, sino para que en verdad estemos ciertos de que tú vas a cumplir cada palabra que prometes en tu palabra. Y te damos gracias porque tú eres un Dios santo, amoroso, lleno de poder, y porque estás siempre con nosotros, Señor, y no nos dejas. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias por lo que tú vas a hacer, seguir haciendo en ellas y por lo que vas a seguir descubriéndonos, Señor, para que sigamos aprendiendo de ti y a conocerte y a estar más cerca. Gracias te doy por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanos, les invitamos a que sigan esta serie del estudio bíblico en casa todos los viernes a las 7 de la tarde, clases de la Iglesia Cristiana Vida Nueva. Muchas gracias. Dios los bendiga.